Gloria a Dios. Salmo 34, versículo 4. Gloria a Cristo. Del versículo 4 vamos a leer hasta el versículo 8. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Cristo. Este tema le hemos titulado ¿Por qué debo confiar en Dios? Como una reflexión personal. ¿Por qué debo confiar mi vida, mi casa, o sea, mi familia, mi presente, mi futuro? ¿Por qué debo confiar en Dios? O sea, para decirlo de una forma sincera, porque a veces nosotros podemos decir, yo sí confío en Dios, pero nuestros actos dicen lo contrario. Porque confiar en Dios tiene que ver con la fe que ponemos en Él. Estábamos en una reunión de líderes y se tocó el tema de por qué a algunas personas en la iglesia les cuesta servir, por qué cuando hay que dar, servir, ayudar, salir a evangelizar y todas esas cosas, ¿por qué no están? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué, como dicen por ahí, brillan por su ausencia? Eso es notorio que no hay confianza en Dios, aunque digamos que confiamos en Dios. O sea, por los frutos, dice la Biblia, seremos conocidos. No por nuestros dichos, sino por nuestros frutos, o sea, por nuestras obras. Alguien le decían, hermano, ¿usted puede hacerse cargo de los jóvenes? Y el hermano dijo, no, no tengo tiempo. Pero hacía poco había dicho que él confiaba en Dios. Entonces, al decir que no tiene tiempo, está siendo muy claro de que no confía en Dios. Porque desde el momento que nosotros venimos a la iglesia, desde el momento que nosotros entendemos qué es en realidad el cristianismo, el evangelio y todo ello, desde ese primer momento que lo entendemos, no para los que no lo entendieron, porque hay mucha gente que está en la iglesia pero no lo entiende. Hablo para los que lo entendieron. Que cuando uno ya entiende el evangelio, el cristianismo, el por qué estamos aquí, el por qué la Biblia, el por qué predicamos y todas esas cosas, entonces esa persona no tiene excusa para decir yo no puedo trabajar con jóvenes, yo no puedo trabajar en algún área de la iglesia, no tengo tiempo porque estoy ocupado por esto y por esto y por esto, mil excusas, no puede. Y si no, es que no confía en Dios. Si no lo haces porque no confía en Dios, así de simple, así de sencillo. No quiere, no ha decidido todavía confiar en Dios, su vida, su presente, su futuro, su familia, no ha decidido confiar en Dios. Y vemos en la Biblia una historia que lleva a entender claramente lo que es confiar en Dios, y es Abraham. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él decidió confiar en Dios, hermano. Ahora, en él está la muestra de por qué debo confiar en Dios. Claro que si leemos el Hebreos 11, vemos toda la lista de hombres de fe y mujeres de fe que confiaron en Dios. Le confiaron su vida. Gente que murió
que prefirió morir, o sea, los mataron. Ellos estaban predicando el Evangelio, como en el caso de Esteban, y lo encontramos en Hechos capítulo 7. Él estaba predicando y vino un grupo de gente contraria al Evangelio. El judaísmo en ese tiempo eran contrarios al Evangelio, ¿cierto? Porque el Evangelio solamente estaba en Israel en ese tiempo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que se evangelizaba Israel nada más. No se evangelizaba el mundo. Si los judíos estuvieran aquí en Colombia, hubiera una gran cantidad de judíos, de hecho que ellos serían opositores al cristianismo que nosotros predicamos. Pero en ese tiempo solo se predicaba en Israel y ellos eran la oposición, porque ellos guardaban la ley de Moisés y ellos no aceptaban a Cristo como el Salvador. Entonces, ¿qué hicieron? Como veían que Esteban predicaba con gran conocimiento y todo, y ellos estaban en contra, lo mataron. Le dijeron que si Jesús era Dios, y Esteban dijo que sí, que Jesús era Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, y ellos dijeron blasfemia, y tomaron piedras y lo mataron. Y él prefirió morir antes que dejar de confiar en Dios. Amén. Entonces, miren lo que dice el pasaje, vamos a leerlo nuevamente. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos, o sea, no de algunos, de todos mis temores, o sea, de todo lo que me afligía, lo que me perturbaba, lo que me incomodaba, lo que me causaba incomodidad, lo que me podía robar la paz, lo que no me dejaba dormir. De todo eso me libró el Señor, dice David. De todo. Y David, muchos de los salmos los escribe cuando ya él era una persona avanzada de edad. Entonces no está escribiendo aquí un jovencito que recién está empezando a vivir la vida, sino un hombre que ya había vivido la vida. Entonces, es en una edad ya madura, donde David dice, el que me ha librado de todos mis temores ha sido Dios. Lo busqué. Decidí confiar en Él. Y una de los frutos o de las obras, ¿cierto?, de que realmente David había confiado en Dios, primeramente era que lo buscó. ¿Ahora qué significa buscarlo? ¿O dónde lo busco? ¿Dónde es que encuentro a Dios? La Biblia, la iglesia, los hombres de Dios que anuncian el Evangelio, los maestros, las personas que tienen ya su experiencia con Dios, que han caminado muchos años con Él y tienen mucha experiencia, tienen un testimonio vivo que lo vemos continuamente, milagros, prodigios, señales. Allí es donde hay que buscar a Dios. Amén, hermano. Allí es que donde está Dios, donde hay sabiduría. Donde hay sabiduría, pero sabiduría que tenga que ver con la Biblia. No la sabiduría humana, porque la Biblia también habla de la sabiduría humana en el libro de Santiago. Y dice que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana. Mas la sabiduría de Dios es pura, justa, perfecta. Y esa sabiduría está aquí en su palabra. Está en los hombres que son guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cuando digo hombres, también me refiero a mujeres llenas de Dios. Entonces David buscó a Dios, lo halló, ¿y qué dice que sucedió después? Lo libró de todas sus temores, angustias. Y dice después David, los que miraron a él fueron, ¿qué cosa? Alumbrados. También se puede decir iluminados, guiados, enseñados, educados. La palabra alumbrados quiere decir les abrió el entendimiento.
los llenó de conocimiento, de sabiduría, como el caso de Salomón. Un hombre que tuvo más sabiduría y que dice que no existe hombre como Salomón, ni existirá hombre que haya alcanzado tanta sabiduría como la tenía Salomón. ¿Y quién se la dio? ¿La ciencia? ¿Quién se la dio? ¿El mundo? ¿Quién se la dio? ¿Los grandes maestros del mundo? No. Se la dio Dios, directamente de Dios hacia Salomón. Dios le fue mostrando, revelando y enseñando a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. La Biblia es clara en decirnos que es el Espíritu Santo nuestro guía, nuestro maestro y todo. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. Y sigue diciendo también el versículo 5, y sus rostros de estas personas, los que miraron a él, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir? No fueron avergonzados, o sea que los llenó de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de poder, los engrandeció. Personas sabias, por eso les digo, Salomón y otros también hombres grandes de la Biblia, Daniel y muchos otros que decían, Daniel era 10 veces mejor que los sabios de su tiempo. 10 veces más sabio, más entendido. José, aquel muchacho que fue llevado a Egipto como esclavo, ¿quién le dio la sabiduría que tenía José? Llegó a ser más sabio que el mismo faraón de Egipto. No había sabiduría, no había hombre más sabio en los tiempos de José que José. Nadie podía superarlo en sabiduría, nadie pudo superar a Daniel en sabiduría, nadie pudo superar a Salomón en sabiduría, y así sucesivamente. Los grandes hombres de Dios fueron insuperables, y hasta el día de hoy lo serán. Los escritores de la Biblia no eran hombres cualquiera después de conocer a Dios. Después de ser llenos del Espíritu Santo, no eran hombres cualquiera. Porque cualquiera no puede escribir lo maravilloso que contiene la Biblia, sino solamente alguien que sea sabio en Dios. Amén, hermano. Sabio en Dios. Y para entenderla es lo mismo. Para entenderla también hay que ser sabio en Dios. Cualquiera no puede entender la Biblia. Por eso que existen miles de religiones equivocadas, llenas de sabiduría humana, llenas de entendimiento humano, mas no el divino. Es Dios quien revela a sus hijos su palabra, conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Y a cada uno le revela algo distinto de su sabiduría. Le da algo distinto conforme al propósito, al llamado. Si es para pastor, pues lo capacita como pastor, y si es para maestro, como maestro. Si es para evangelista, como evangelista, y si es para profeta, como profeta. Y a cada uno lo capacita de una manera conforme al propósito. Sigue diciendo el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, oró, buscó a Dios a través de la oración. ¿Y qué pasó? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. Al principio dije que el título de este tema era ¿por qué debo confiar en Dios? Es una pregunta personal. ¿Por qué debo confiar en Dios? ¿Por qué debo confiarle en mi casa, mi familia, mi presente, mi futuro, mi vida, la vida de mi familia? ¿Por qué se la debo confiar a Él? ¿Por qué debo hacer un contrato con Dios? O sea, yo llego a los pies de Cristo y Él me dice, mira, cuida de lo mío que yo cuido de lo tuyo. Eso te lo va a decir Dios desde el primer momento que tú vienes a Él. No sé si ya te lo ha dicho,
no lo has entendido, no lo has querido entender, no lo has aceptado, no sé. Pero yo tengo como experiencia eso, que un día Dios me dijo, cuida de lo mío, que yo cuido de lo tuyo, si confías en mí. Le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor. ¿Seguro, Pedro, que me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y eso va para todos nosotros. No solamente fue para Pedro. Él está haciendo una pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas, Guillermo? ¿Me ama José, Juan, María? ¿Me amas? Y si la respuesta es sí, bueno, Dios nos dirá, apacienta mis ovejas. Según el tema que estamos tratando, sería, ¿confías en mí? Esa palabra me amas significa también, ¿confías en mí? Y si yo le digo, sí, Señor, entonces Él me diría, sírveme. Sírveme, trabaja para mí. Y la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. ¿Será que Dios le debe a alguien? ¿Será que Dios hizo trabajar a alguien y no le pagó? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios nos llama a que le sirvamos y no se preocupa de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro presente, de nuestro futuro? ¿No se preocupa Dios de nuestra salud, de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir? ¿Será que Dios no se preocupa? Pues yo digo que sí se preocupa. En mi experiencia, sí se preocupa. En todos estos años que le vengo sirviendo, he visto su mano. La sigo viendo. Las 24 horas del día. Nunca Dios ha permitido que me falte un pan en mi casa. Nunca ha permitido que me acueste con hambre. Nunca ha permitido Dios que yo no pueda pagar algo, que yo saqué a crédito, di mi palabra y Dios, como soy su hijo, Dios dijo, tú eres mi hijo, tú has dado tu palabra y yo me encargaré de que no quedes avergonzado, como dice el pasaje. Les cuento una experiencia, un testimonio, algo maravilloso que hizo Dios. Hice un negocio con un señor, era creyente, él tenía otra religión. Entonces, él tenía un cierto concepto de los evangélicos, así como que no eran tanto de su agrado. Entonces hicimos un negocio y yo debía pagarle como 400,000 pesos, más o menos, ¿cierto? Y ya él me estaba haciendo el trabajo que yo le había pedido que me haga. Entonces ya él llevaba como un 30% del trabajo y yo tenía que darle algo ya de dinero. Entonces él me dice, ¿cuándo me vas a dar el primer abono? Y yo no tenía un peso en el bolsillo. Y en ese momento le dije, tal día te voy a dar un abono. Ah, bueno, listo. Entonces espero esa plata. Y me fui. Y cuando iba por la calle, yo iba pensando y le digo, ¿y yo por qué le dije a ese señor que tal día le voy a dar si yo no tengo dinero y no sé si ese día